Un día salí de trabajar y pedí un Uber para regresar a mi casa. El lugar donde trabajo está algo apartado, así que normalmente varios conductores cancelan antes de que alguien acepte el viaje. Cuando por fin llegó el auto, lo primero que hice fue revisar las placas. No coincidían con las que aparecían en la aplicación. Me alejé del vehículo pensando que me había equivocado, pero la conductora bajó la ventana y me dijo: "Es el coche correcto, solo que es un auto de renta". Como ya llevaba más de media hora esperando, decidí subir, pero apenas abrí la puerta, noté algo que volvió a ponerme nerviosa. La mujer que iba conduciendo no era la misma que aparecía en la foto de la aplicación, y además había un hombre sentado en el asiento del copiloto. En ese momento compartí mi viaje con mi hermano y mi novio. Les estuve escribiendo durante todo el trayecto y hasta activé la función de grabación de audio de Uber por si llegaba a pasar algo. Intenté convencerme de que tal vez solo estaban buscando la forma de ganar dinero usando otra cuenta, pero no dejaba de pensar que las placas eran diferentes, la conductora también era diferente y nadie me había dicho que habría otra persona dentro del vehículo. Aún así, el viaje transcurrió sin problemas, hasta que llegamos a mi casa. Intenté abrir la puerta y no pude. Busqué el seguro por todos lados, pero seguía completamente cerrada. Entonces le dije a la conductora: "¿Podrías desbloquear la puerta, por favor?". Ella volteó hacia el hombre que iba sentado a su lado y le dijo: "Amor, el seguro para niños". Él se bajó del vehículo, rodeó el auto y abrió la puerta desde afuera. En cuanto pude salir, corrí directo a mi casa sin mirar atrás. Lo que más me inquietó fue que ese coche nunca pareció ser un auto de renta. Estaba sucio, descuidado y nada coincidía con lo que aparecía en la aplicación. Ese mismo día reporté el viaje a Uber. Hasta hoy, no sé si todo fue una enorme coincidencia o si realmente me acababa de subir al coche equivocado. Lo único que sé es que nunca había sentido tanto alivio al cerrar la puerta de mi casa. Hace algunos años iba caminando rumbo al trabajo. Ese día se me había hecho un poco tarde y para colmo, yo era la encargada de abrir la puerta, así que ya me imaginaba a uno de mis empleados esperando afuera a que llegara con las llaves. Todavía no amanecía por completo y hacía un frío horrible. Mientras caminaba, un automóvil se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventana y me preguntó si necesitaba que me acercara a algún lugar. Siempre me habían enseñado que jamás debía subir al auto de un desconocido. Lo sabía perfectamente, pero solo me faltaban unas 5 cuadras para llegar. Estaba congelándome y además iba tarde. Así que, contra todo lo que me decía el sentido común, acepté. En cuanto subí, me preguntó que a dónde iba. Le di la dirección y me dijo que no conocía muy bien la ciudad, así que empecé a indicarle por dónde debía ir. El camino era muy sencillo, prácticamente era seguir derecho y hacer un solo giro antes de llegar, pero en lugar de seguir las indicaciones, dobló por otra calle. Pensé que simplemente se había equivocado, así que le expliqué de nuevo cómo llegar. Él se disculpó y dijo que se había confundido, pero unos segundos después volvió a dar otra vuelta completamente innecesaria. Fue ahí cuando empecé a sentir un nudo en el estómago. Seguía diciendo que estaba perdido, pero cada vez nos alejábamos más del camino correcto. Ya no parecía una confusión. Parecía que solo estaba dando vueltas para llevarme cada vez más lejos. Intenté mantener la calma y le dije que no se preocupara, que prefería bajarme y caminar el resto del camino. Él insistió en que podía llevarme. Se lo repetí una segunda vez. Le dije que quería bajar en ese mismo momento. Como no reaccionaba, saqué mi teléfono y me preparé para llamar a alguien. En cuanto vio el celular en mi mano, finalmente se orilló. Apenas abrí la puerta y puse un pie en la banqueta, arrancó a toda velocidad y desapareció en cuestión de segundos. Nunca supe cuáles eran realmente sus intenciones. Tal vez de verdad estaba perdido, o tal vez estuve a punto de convertirme en una víctima más. Lo único que sé es que desde ese día aprendí a escuchar a mi instinto, porque incluso si alguna vez se equivoca, prefiero quedar como una persona desconfiada que no volver a casa. Una noche cerca de la medianoche, mi hijo y yo salíamos del aeropuerto y pedimos un Uber para regresar a casa. El camino era bastante solitario, a ambos lados de la carretera solo habían campos y prácticamente no se veía un solo automóvil.
Apenas llevábamos unos minutos de viaje cuando el conductor empezó a decir completamente alterado: Dios mío, hubo un error. Tiene que cancelar el viaje y pagarme directamente. Al principio pensé que hablaba por teléfono, pero no, me lo estaba diciendo a mí. Repetía una y otra vez que Uber solo le iba a pagar $10 por ese viaje, que lo habían llamado de último momento y que todo había sido un error. Mientras más hablaba, más nervioso se ponía. Le respondí que no iba a cancelar el viaje. En ese instante empecé a desconfiar. Si cancelaba, el recorrido dejaría de estar registrado en la aplicación y ya no existiría ningún tipo de seguimiento o respaldo por parte de Uber. Intenté mantener la calma y le dije que si realmente había ocurrido un error, lo mejor era que lo solucionara directamente con la plataforma. En cuanto terminé de decir eso, se quedó completamente callado. Durante el resto del trayecto no volvió a dirigirme la palabra. Solo iba murmurando cosas para sí mismo mientras conducía por aquellas carreteras oscuras. Yo no dejaba de mirar por la ventana y solo quería llegar a mi casa cuanto antes. Esa misma noche, apenas entré, le puse una estrella en la aplicación y envié un reporte explicando todo lo que había ocurrido. Pensé que ahí terminaba la historia. Pero a la mañana siguiente pasó algo que me hizo sentir muchísimo más miedo. Salí de mi casa para hacer unas compras y al final de mi calle había un automóvil detenido. No le di importancia hasta que me pasé junto a él. Entonces, reconocí el vehículo. Era exactamente el mismo Uber de la noche anterior. Seguí manejando por unos metros, pero me di cuenta de que iba por el camino equivocado y tuve que dar la vuelta. Cuando quedé detrás del automóvil alcancé a ver la placa. No tenía ninguna duda. Era el mismo conductor. Él avanzó unos metros más, dobló en la esquina y se quedó detenido con las luces direccionales encendidas. En ese momento le tomé una fotografía al vehículo, pasé de largo y unos minutos después decidí regresar para ver si seguía ahí. Ya no estaba. Tal vez todo fue una coincidencia. Tal vez simplemente vivía por la zona, pero después de la forma en que se comportó durante el viaje, verlo estacionado tan cerca de mi casa apenas unas horas después hizo que sintiera un miedo que no puedo describir. Ese mismo día fui a presentar un reporte ante la policía, aunque solo fuera para que quedara constancia de lo ocurrido. Desde entonces, nunca volví a usar Uber. Antes de continuar con el video, quiero agradecerte por todo el apoyo que me das. Si te está gustando, no olvides dejar tu like, suscribirte o compartirlo. Nos quedan 2 historias más, las cuales creo yo en mi opinión que son mis favoritas, así que vamos con la siguiente. Hace un par de semanas acepté un viaje de casi 2 horas desde el aeropuerto. El pasajero era un exmilitar que iba a encontrarse con una mujer con la que había servido tiempo atrás. Me contó que llevaban aproximadamente un año sin verse y que por fin habían quedado de reunirse. Cuando ya llevábamos un buen rato de camino, me preguntó si podía hacer una parada antes de llegar al motel. Me ofreció pagarme en efectivo para recoger a la mujer en un bar frecuentado por militares que quedaba a unos 5 minutos del lugar. Me explicó que él no podía entrar porque lo habían vetado después de meterse en una pelea. Mientras esperábamos, la mujer lo llamó y le dijo que no iba a salir hasta que él agregara la parada directamente en la aplicación y lo pagara. Así que eso hice. Lo recogimos y finalmente los llevé hasta el motel. Pensé que ahí terminaba todo, así que di por finalizado el viaje. Apenas habían bajado del vehículo cuando el hombre empezó a hacerme señas desesperadamente para que regresara. Los dos volvieron a subirse y me dijeron que lo sacara de ahí lo más rápido posible. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar qué estaba pasando. En ese momento escuché a alguien gritar detrás de nosotros, y cuando comenzaba a alejarme, una camioneta salió a toda velocidad en nuestra dirección. Alcancé a esquivarla por muy poco y de un segundo a otro ya nos estaba persiguiendo por la carretera. La mujer me explicó que quien venía detrás de nosotros era su esposo. Durante casi una hora intentó alcanzarnos. En un momento, logró ponerse a nuestro lado y alcanzó a sacar un objeto que parecía ser un arma, apuntando hacia nuestro vehículo. Mientras todo eso ocurría, ellos no dejaban de llamarse por teléfono y de gritarse el uno al otro. También llamaron a la policía, pero la persecución continuó varios minutos. Al final, la mujer me dijo que la camioneta de su esposo solía sobrecalentarse cuando la llevaba al límite y que si seguíamos avanzando probablemente terminaría quedándose atrás. Y eso fue exactamente lo que pasó. Poco después dejó de seguirnos. Finalmente los llevé hasta un Airbnb donde dijeron que estarían más seguros.
Antes de bajar me agradecieron por no haberlos dejado a mitad del camino y entre los dos me pagaron un poco más de $300 por todo lo que acababa de pasar. Hasta ese día, cuando alguien me pregunta cuál había sido mi experiencia más loca como conductor de Uber, nunca tenía una respuesta clara. Ahora sí la tengo. Hace un tiempo me subí a un Uber en la Ciudad de México y durante el viaje el conductor empezó a contarme una historia que hasta el día de hoy no he podido sacar de mi cabeza. Me dijo que durante el terremoto de 1985, él y un vecino al que llamaremos Víctor salieron a ayudar en las zonas afectadas. Como Víctor era delgado y de baja estatura, los rescatistas lo enviaban a lugares donde nadie más podía entrar. En uno de los edificios derrumbados les dijeron que una mujer y su bebé seguían atrapados entre los escombros. Los bomberos le pidieron a Víctor que intentara llegar hasta ellos. Entró solo. Pasaron varios minutos sin que nadie supiera qué estaba ocurriendo ahí dentro, hasta que finalmente salió cargando a un bebé entre los brazos. Lo único que dijo fue: "La mamá ya está muerta". El conductor me contó que Víctor estaba completamente pálido. Temblaba. Se negó a seguir ayudando y regresó a su casa sin dar ninguna explicación. Cada vez que alguien le preguntaba qué había visto ahí dentro, simplemente cambiaba de tema. Nunca volvió a hablar de ese rescate. Tuvieron que pasar muchos años para que finalmente confesara lo que había ocurrido. Según contó, cuando logró llegar hasta la mujer se encontró con una escena difícil de describir. Había quedado gravemente herida por una varilla que le atravesaba parte del rostro y era evidente que ya no había nada que pudiera hacerse por ella. Lo único que podía salvar era al bebé, pero separarlo de los brazos de su madre le tomó varios minutos. Ella lo sostenía con tanta fuerza que tuvo que hacer un enorme esfuerzo para poder liberarlo. Y fue justo en ese instante cuando consiguió sacar al bebé de sus brazos. La mujer abrió los ojos, lo miró directamente y con una voz apenas audible le dijo: "Ten cuidado cuando viajes a Cuernavaca". Víctor quedó completamente paralizado. No entendía por qué esa mujer, que se suponía ya estaba muerta, acababa de hablarle. Tomó al bebé y salió corriendo de los escombros sin mirar atrás. Durante años, nunca volvió a mencionar lo sucedido. Tiempo después, cuando ya eran adultos, decidió contar la historia por primera vez. Dijo que nunca había querido hablar de aquello porque jamás pudo encontrar una explicación para lo que pasó ese día. Además, aseguró que no le había dado importancia a aquella advertencia porque, poco antes del terremoto, había ido a una boda de Cuernavaca y había regresado sano y salvo. Pensó que, si la advertencia era sobre ese viaje, ya no había nada de qué preocuparse. Pero según me contó el conductor, años después Víctor murió precisamente en Cuernavaca. Desde entonces, cada vez que el conductor recuerda esa historia, no puede evitar pensar en las últimas palabras que aquella mujer le dijo entre los escombros. Y la verdad, después de escucharla, yo tampoco he podido olvidarlas. Amigos, hemos llegado al final de este video y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacerlos. A pesar de que en este no juntamos tantas historias como en los anteriores, en este creo que me enfoqué un poco más en la calidad de la historia para que ustedes lo disfruten más que las otras. Creo que con estos relatos absolutamente todos nos podemos identificar, ya que creo yo que todos hemos usado las aplicaciones en las cuales pues te ofrecen este tipo de servicios. Ahora me gustaría saber qué es lo que opinas tú dejándomelo en los comentarios, cuál de todas las historias fue la que más te impactó o la que más te desesperó. A mí en la opinión las que me gustaron más fue la del terremoto del 85, a pesar de que esa es más como que se inclina un poco más a lo paranormal, pues proviene de un taxista, una historia de un taxista. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Ahora en las otras que relatamos, siento que en esa se sentía un poco más la desesperación de la persona que iba dentro del Uber, del Didi o simplemente del taxi. Y como siempre, si tú tienes una historia, un relato paranormal o simplemente una experiencia que te gustaría compartir, me la puedes mandar al correo electrónico que te voy a estar dejando en la descripción o simplemente dejármela en los comentarios. Me encanta leer todo ese tipo de historias que me mandan y quién sabe, pueda que tu historia aparezca en el próximo video. Quiero agradecerles por todo el apoyo que me están dando últimamente, ya que ya somos más de 1000 suscriptores en el canal de YouTube. Por otro lado, acá te voy a dejar mis otras redes sociales por si gustas ir a seguirme.
Como siempre, no te pido tu apoyo de otra forma más que si te gustan los videos, le des like, suscribirte, compartir o dejarme un comentario, ya que eso me impulsa a seguir subiendo videos cada semana. Aquí vamos a estar publicando contenido original, ya sean historias, confesiones o relatos, y si tú tienes una recomendación, pues también estoy abierto a sugerencias. Ahora sí, sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver el video completo, por llegar hasta aquí, por darme todo el apoyo que me están dando. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Noé Alanis y esto fue Relatos por Alanox. Chau.